Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fernanda Ferreira y es siempre este el cumplimiento a lo largo de todos estos días en que todos los días tengo un invitado y este es repetido, pero ya vamos a hablar con él y ya vamos a hablar de esto. Todos los días tengo un invitado y algo diferente de que ni te acuerdas, que ni sé que lo piensas y hoy vamos a hablar con Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Rafael Hernández. Hola Fernanda, qué gusto compartir contigo de nuevo y con... Dinos dónde estás, que creo que de la otra vez no hablamos. ¿Dónde estás, Rafael? Estamos en Colombia, en la ciudad de Medellín, cerca de la ciudad de Medellín, a 40 minutos, en una zona campestre de montaña, de clima frío. Muy bien, muy bien. ¿Sabes, Rafael? Empezamos un poco estos programas, los empezamos un poco hablando de esto de mentoría y hablábamos de mentor y hablábamos un poco de experiencia. Y es curioso como ya hablé contigo sobre escrita consciente, ya hablé contigo sobre la diferencia entre mentoría, coach y otras terapias, y, y las personas pueden tener varias áreas, y esto es lo que tú que nos estás escuchando no tienes que ser experto solo en una cosa, porque la vida te enseña varias para después te tornar, porque nosotros somos un sumar de varias cosas y no solo uno. Y por eso, ¿sabes, Rafael? Cuando veo cuando te leo en tu libro, ¿no es? De mentoría consciente o cuando te escucho tus videos y lo que hablas, también me llama mucho a la atención esto de cómo tú utilizas los sonidos sanadores. ¿Qué es esto de sonidos sanadores y de qué forma puede ayudar a las personas? Bueno, me encanta el tema de la pregunta. El tema se remonta a que siempre desde chiquito me gustaba la música. Y cuando hice mi tesis en la universidad, hice una investigación sobre estimulación cerebral para el aprendizaje basado en música. Siempre el tema del cerebro me ha encantado y había un tema que se llamaba el bloqueo alfa y era que la teoría decía que cuando cerramos los ojos entramos en ondas alfa, cuando se abrían desaparecían las ondas alfa. Y yo había estado estudiando el tema de la música barroca y la influencia en las ondas cerebrales y logramos diseñar un estudio en el cual con neurólogos, con electroencefalogramas, todo lo que quieras, demostrar que los niños mejoraban su capacidad de aprendizaje, de comprensión de lectura, y las ondas alfa se mantenían con los ojos abiertos a través del método de estimulación cerebral. Y entonces ahí comprobé que la música tiene unos efectos maravillosos en el cuerpo. Pero finalmente yo no soy músico, ¿no? He sido aficionado, me gusta, tuve un estudio de grabación, hice muchas cosas con música, pero nunca estudié ni la notación musical, ni la teoría musical, sino más era como un tema que venía conmigo, yo no sabía explicarlo. Bueno, años más tarde, por diferentes procesos, llegó a mi vida que era importante que me dedicara al sonido. Y hay una diferencia entre sonido sanador y música sanadora. ¿Cuál es la diferencia esencial? La música está constituida por tres elementos que son ritmo, melodía y armonía. En toda obra están presentes esos tres. Entonces, cada uno interviene y produce efectos. El ritmo, por ejemplo, moviliza el cuerpo. La melodía tiene un efecto más emocional, igual que la armonía. En cambio, el sonido viene producido por una fuente sonora que no necesariamente está en una nota musical, ¿cierto? Entonces es diferente porque el trabajo con sonido trabaja desde la vibración de la fuente sonora, ya sea un cuenco, un diapasón, en fin. Entonces esa es la diferencia. Y ahí llegó como a mi vida, que definitivamente me encantaba el tema, que quería dedicarme a ello desde el punto de vista terapéutico. Yo siempre he tenido como los dos lados, el lado educativo del mentor y el lado terapéutico. Entonces estudié terapia de sonidos con una escuela de España, me diplomé como terapeuta de sonidos y ahí ya formalicé una cantidad de conocimientos que venían dispersos a lo largo de la vida. Esa es la breve historia.
Entonces el sonido sanador se le llama hoy la nueva medicina. A nivel de la historia, en Alemania hubo unos precursores, unos médicos que hace muchísimos años empezaron a investigar el tema y el efecto de las frecuencias en el cuerpo. Pero bueno, como ya sabemos, muchos fueron perseguidos por los laboratorios, les quitaron las licencias, les quemaron sus estudios y afortunadamente una buena parte de esa información se pudo recuperar y hoy se trabaja mucho en la sanación desde el efecto de las vibraciones y de las frecuencias. Por eso mesmo este programa, porque creo que sí que hay información que se va perdiendo en el tiempo y que después y las personas no la creen, no creen y por eso todos estos días hablo de temas que muchas de las personas no se creen o no conocen o no. Y es curioso que, bueno, que podamos hacer estos videos informativos, educativos, llamémoslo lo que quiero, para que nos demos cuenta de cosas de otras cosas diferentes. Bueno, sabes, Rafael, y ahora lo que me gustaría era que que nos digas a nosotros que nos estamos escuchando algunos ejemplos de algunos sonidos y no sé cómo lo aplicar o si lo podemos aplicar en nuestra vida, si necesitamos de alguien. Se puede hacer solo, ayudar uno a otro? ¿Necesitamos de un Rafael o puedo yo sanarme sola en casa con algún instrumento? No sé, cuéntanos un Ok, muy poco bien. y Existen esas dos aplicaciones que tú mencionas. Yo puedo usar el sonido sanador para mí, entonces puedo estudiar el uso y manejo de un instrumento y aplicarlo para meditar, para armonizar mi energía, armonizar mi espacio físico, en fin, puedo usarlo con fines sanadores. O puedo aprender cómo usar diferentes instrumentos para otros. Entonces ya en una camilla hay unos protocolos. Es toda una teoría que se puede estudiar. No es solamente empírico o intuitivo. Hay mucha fundamentación de alguna manera científica, técnica, asociada al tema de cómo trabaja el sonido. Por ejemplo, he traído acá unos instrumentos. Este es muy conocido, que son los cuencos, ¿sí? Son los cuencos. Hay varios tipos de cuencos. Este es un cuenco hecho a mano. Ahí se puede ver el martillo, cómo es hecho por un artesano en un taller. Los cuencos se trabajan o se pueden hacer sonar de varias maneras. Uno, percutiéndolos y se escucha el sonido del cuenco. Y hay una forma de percutirlo, hay una forma de tomar la baqueta, hay un sitio donde se puede efectuar el sonido. No es simplemente tóquelo y ya, mira la diferencia entre hacerlo sonar con la madera, es muy fuerte, o hacerlo sonar con la parte de la baqueta que tiene un fieltro. Entonces hay toda la técnicas diferencia. alrededor de ello. Y otra forma de hacer sonar un cuenco tibetano es a través de la frotación. Al principio no van a escuchar nada, pero quiero que se den cuenta cómo emerge el sonido del instrumento. Curioso, muy curioso. Y él sigue vibrando, porque los metales de los que está hecho el cuenco son aleaciones de diferentes metales. Entonces lo que se produce es una vibración de las partículas de los metales que producen este sonido y que producen lo que se llaman los armónicos y otras cosas. Entonces, este es un instrumento, por ejemplo, muy usado para meditar. Yo puedo usar el cuenco para meditar, ya sea porque me llamo a la atención plena sonándolo como si fuera una campana, 3 veces entro en meditación y al final vuelvo y salgo sonando el cuenco. O lo puedo usar batiéndolo todo el tiempo y quedándome en atención plena, por ejemplo, en un ejercicio de respiración consciente, de inhalar, contener, exhalar, siguiendo el sonido del cuenco y meditar por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, algo breve.
que no necesita que me vaya a tumbar en un zafu o en un mat de yoga. No, me puedo estar aquí sentado en la oficina, tomo el cuenco, medito 3 minutos y es una recarga de energía maravillosa. Y ahora ¿y solo son los cuencos o hay otros instrumentos que se pueden usar? Me encanta esa pregunta. Mira, los más famosos se volvieron los cuencos, pues primero porque tienen toda una historia, vienen del Nepal, están asociados a los monjes tibetanos, están asociados al yoga, a las diferentes escuelas. Pero en realidad, por ejemplo, estamos dando ahora un curso acá en Medellín y el sábado tuvimos la clase y hablamos de más de 10 instrumentos que son utilizados como sonido sanador. Por ejemplo, vamos a mirar aquí este otro. Esta es una flauta nativa americana que está afinada en una escala pentatónica, tiene 5 sonidos básicos que se mezclan y produce un sonido. Esto se llama un tótem, generalmente es un símbolo de un animal de poder y esta flauta produciría un sonido como este. ¿Qué te Es produjo? Es curioso como que mesmo com esta diferença, estando tão lejos, estando em Zoom, ou aqui haciendo esta gravação, como me llegó el sonido y como me queda un poco, wow, en otra dimensión, como que otra dimensión. ¿Pero tienes más para nos enseñar? Sí, claro. Estos, por ejemplo, se llaman unos llamadores, son de la cultura indígena mexicana y se utilizan a nivel del trabajo grupal, bueno, también a veces individual, y Wow, precisamente su nombre viene de llamadores. Decían los antiguos chamanes indígenas que cuando se usaban, convocaban al alma y al espíritu de las personas para que estuvieran presentes en la actividad que se iba a realizar. Y básicamente tienen sonidos como este. entonces vamos a convocar las personas que no están aquí escuchando ahora en este momento, convoquemos las almas de él para que nos escuchen mejor. Y el llamado se hace 3 veces. Wow. Por eso también yo hablaba en mudanza, no sé qué, que repetir, 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 tiene que se hacer 3 veces. Yo cuando digo gracias, digo 3 veces, gracias, 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 Claro, el obrigado, 3 es obrigado, un obrigado. número maravilloso en este tipo de cosas. Entonces, mira, hay muchos instrumentos para el sonido sanador. Algunos trabajan como tú lo escuchas, no hacen melodías, si bien la flauta de alguna manera es más perceptiva, como si fuera una canción, en realidad son sonidos que se improvisan en el momento de ser interpretados y no hay una melodía que se esté cantando, lo mismo con el cuenco, lo mismo con los llamadores. Hay otros instrumentos que sí producen una línea melódica, por ejemplo, hay arpas que tienen un sonido absolutamente hermoso, ¿sí? Y que pueden ser usados para producir un sonido sanador. En este caso ya se acercaría más a la música sanadora que al sonido sanador. Hay los tambores también, los tambores son muy utilizados desde las tribus en la antigüedad a nivel de sus ceremonias, de sus reuniones alrededor del fuego, también como una forma de convocar. El tambor mueve mucho el cuerpo, mueve mucho los primeros centros energéticos, trabaja mucho con el enraizamiento, con el estar aquí ahora y son generadores de un cambio en la energía
que tenemos porque invitan a moverse. Escuchar un tambor africano, un djembe bien percutido, pues es imposible que uno se quede quieto, dan ganas de moverse y eso genera una dinámica y un cambio de la energía. Fíjate que es interesante explicar que sanar y curar no es lo mismo, ¿no? A veces desde el punto de vista médico vemos la curación como el desaparece el síntoma por efecto de algún tipo de procedimiento, medicamento, entonces el síntoma desaparece. Pero cuando hablamos de sanar, estamos hablando de otro tipo de elementos fundamentales. Por ejemplo, cuando tenemos una herida emocional de la infancia por un abandono, por algo, fíjate que probablemente no hay el mismo nivel de síntoma visible orgánico tan evidente como una inflamación, aunque puede generarlo. Entonces se trata de unas heridas que tienen un componente emocional y ese componente emocional tiene que ver con una energía que se quedó en el cuerpo, una información que se quedó grabada en el cuerpo y que hay que hacer todo un proceso de activarla, llamarla y liberarla para modificar la frecuencia producto de esa energía que salga del cuerpo y que ese espacio sea ocupado por una nueva emoción o una nueva frecuencia. Ese es un trabajo de sanación, que es diferente a un trabajo de curación. Y ahora, solo para terminar, hay algo, una de las grandes preguntas y que, bueno, yo, como las personas saben, como creo que lo sabes, a mí me preocupa mucho los niños y me preocupa mucho que la gente empiece bueno, a mirar a los niños con una mirada diferente y con una atención diferente, porque los adultos muchas de las veces están tan preocupados con otras cosas que se olvidan de los niños. ¿Esta es una terapia o algo que esto ayudaría a los niños? ¿De qué forma? ¿Cómo? Que estés, o podrías aplicar en las escuelas. ¿Qué te parece? ¿Qué dices sobre este tema? Claro, mira, por naturaleza los seres humanos somos lúdicos. La lúdica está asociada al disfrute, al juego, al movimiento de las emociones. Entonces, desde la lúdica se pueden incorporar pequeños ejercicios de sonido, de música, donde el niño juegue a la exploración del sonido y perciba los cambios que produce el sonido y el ruido. Ese sería, por ejemplo, un aprendizaje esencial para que disminuyéramos la cantidad de contaminación que hay en nuestro mundo por efecto de ruido y fuéramos productores de sonidos que generaran más armonía en el ambiente. Por supuesto, los niños aprenderían cosas maravillosas que las incorporarían para su vida y serían niños mucho más conscientes, inclusive del uso de su propia voz. El instrumento básico que tenemos para sanar es nuestra propia voz. Y hay ejercicios de sanación con el canto vocálico, cantar vocales, a través de diferentes patrones de cambios de tono, altura, intensidad, frecuencia, volumen, en fin. Se puede trabajar el canto vocálico. De hecho, hay toda una metodología que ya es mucho más compleja, que se llama el canto armónico, que es entrenar al aparato fonatorio para ser capaz de producir dos sonidos al tiempo y eso produce un efecto maravilloso. También está el canto de los mantras. Entonces, mira, con la voz se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de tener instrumentos, pero sobre todo más, y yo quiero cerrar con esto, Fernanda, gracias por permitirme este espacio para decir esto. No es lo mismo hacer sonar algo que usarlo con fines terapéuticos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que debe haber una intencionalidad y debe haber unos protocolos de manejo. No es ir a usar la herramienta por la herramienta. La herramienta no es en sí misma más que un medio. Aquí lo importante es cuál es ese propósito y cuál es la intención desde la cual lo hago. Así que animamos a todos a que se vuelvan exploradores del sonido. Siempre estamos inmersos en sonido en la vida. Bueno, durante este mes la intención y el propósito era traer cosas nuevas, ideas nuevas, hablar de cosas que a muchas de las personas ni siquiera le pasa por la cabeza que existe y que se puede ayudar.
Gracias, Rafael, por todo tu aporte a lo largo de este mes. Gracias por tu sabiduría, por poder compartir con nosotros todo esto. ¿Unas palabras finales? No, mi gratitud contigo porque me encanta, siempre me ponen los temas que me apasionan y que me encanta compartir. Y es decirles a las personas que démonos el regalo de seguir compartiendo lo que nos mueve, lo que nos genera pasión, porque eso lo entregamos desde el alma y eso hace la diferencia a aquello que entregamos solo desde el intelecto. Entreguemos más lo que nos apasiona. Gracias, Rafael. Y a ti, nosotros estamos entregando lo que nos apasiona. Déjanos también en tus comentarios, déjanos también tu like y dinos qué te apasiona también, qué te gustaría que hablásemos en el próximo mes o en los próximos videos. Gracias, Rafael. Y a ti, Gracias a ti. volveremos a vernos mañana.